un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La colimba no es la guerra, es una nueva sensación. Aquí conoces la gente en su justa dimensión. La colimba no es la guerra, es página y diversión. Olvida todos tus problemas al venir y te sentirás mejor. Olvida todos tus problemas al venir y te sentirás mejor. La colimba no es la guerra, con amigos vivirás emociones que en tu vida imaginaste jamás. Entre guardias y maniobras, el tiempo que pasará, y al jurar a la bandera sentirás a tu corazón vibrar. Y al jurar a la bandera sentirás a tu corazón vibrar. La colimba no es la guerra, 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 la colimba no es la guerra. Nosotros tuvimos la desgracia, al tener 14 años, Videla asalta el poder. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Mira, la dictadura se veía muy poco. Estaba todo limitado a lo que la dictadura se le ocurría. Entonces, por lo tanto, nuestra adolescencia fue nada, fue vivir y nada más. O sea, no hubo, ¿cómo te puedo decir?, incentivos, más allá de la vida de uno mismo, incentivos extras de militancia, de participar, de descubrir lo nuevo, de crítica. Con anterioridad a la Guerra de Malvinas, la posibilidad de un conflicto bélico ya había sido utilizado en el discurso militar, y el desplazamiento de las tropas hacia Chile luego de las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. Por otra parte, el 30 de marzo de 1982, la mayor manifestación contra la dictadura se concentraba en Plaza de Mayo y terminaría con una encarnizada represión del gobierno de facto. Sin oxígeno y con la imposibilidad de disfrazar la situación económica con un nuevo mundial, como en el 78, la Junta Militar diseña un plan para la recuperación de las islas que ocupaban los ingleses desde el 2 de enero de 1833. Los conscriptos, clases 61, 62 y 63, comenzarían a vivir el peor servicio militar de la historia del país, que supuestamente los prepararía para la guerra. Los que hicimos Marina en ese momento sí, eran 14 meses. 2 meses de instrucción y el resto, los 12 meses restantes, era en destino, donde te tocaba. Al llegar allá, lo primero que nos dijeron fue,
muchachos por 12 meses no vuelven a su casa. O sea, una privación de la libertad total. O sea, nos comíamos Nochebuena, 1 de año, Pascua, todo en un año de octubre a octubre, allá a 3.000 y pico de kilómetros de tu casa. Porque los señores oficiales y oficiales usaban las plazas de avión. Nosotros no teníamos derecho. Pero en realidad era algo nuevo, totalmente nuevo. Todos te decían, che, la colimba no es la guerra, te cantaban en la despedida. Seguro que a la mayoría de nosotros nos han cantado eso, la colimba no es la guerra. Bueno, todo ese tipo de cosas, porque no había mucho más que hacer. Entonces, por lo tanto, era algo nuevo. Algo, enfrentar algo que, bueno, tener un arma en la mano, qué sé yo, hacer algo de ejercicio. Supongo que para nuestra inocencia de la época era nuevo y todo lo nuevo atrae. Con la colimba, para mí la colimba en sí fue traumática, fue terrible. La jueza aérea yo creo que se portó muy bien con nosotros. Nos dio comer, nos dio bastante comida a nosotros. Te sacaban del ritmo natural de vida al que uno estaba acostumbrado para hacer otro tipo de tareas a las cuales por ahí o no eran convenientes a lo que uno hacía o a lo que te estaban instruyendo en ese momento, que era para el combate. ¿Cómo lo van a tratar? Mira, nosotros trataron todo mal. Una noche encienden las luces en la cuadra donde dormíamos todos, una gran habitación, y lo traen a las patadas a un chico del fondo de la cuadra y no sabemos qué había pasado. O sea, bueno, después preguntando, averiguando, era un chico que había comentado que era ateo. Entonces, obviamente, no lo vimos nunca más. Por el rostro de los chicos, pero bueno. Veía cosas malas. Veía como le hacía saltar rana todo día a los soldados, los pateaban por atrás. Íbamos corriendo, nos sacaban al campo. Yo iba primero por mi contextura física y en esa época corría un poco más. Entonces el cabo dice, media vuelta, carrera marcha, de darte vuelta y correr para el otro lado. Entonces mira para atrás, ¿qué pasa? Yo quedé último. Por ese boludo último, cuerpo a tierra, aplaudir cardo y todo ese boludez. Nos levantaban a las 4:30, nos tenían en el frío ahí sin ropa de abrigo porque nos habían dado escasa ropa. Hubo casos de pulmonía, gente que murió de pulmonía. Horripilante. Ellos se mantenían bien. Por ejemplo, recuerdo que en el Cifín hicimos una noche 1.200 flexiones. Ahí el que pagaba el pato era el colimba. Después de eso, bueno, como vio que se empezó a morir mucha gente, empezó a aflojar un poco, ¿viste? Por lo menos en el aspecto que no te dejaban en la lluvia, no te dejaban afuera. El trato era hostil, siempre era hostil, tratando de bajar la autoestima del soldado, manteniéndolo a raya, al trote y a la carrera limpia, permanentemente. En 1982 hubo casos de colimbas que fueron a la guerra aún cuando habían sido dados de baja y otros con solo unas semanas de instrucción. 15 días antes cambió la rutina que teníamos siempre. Nos llevaron a un monte que había alrededor del batallón, empezamos a luchar cuerpo a cuerpo, y nos enseñaron a defendernos con los puñales. ¿Qué sabe vos de un misil, una bala trasante, un estruendo, un avión que te pasa a pocos metros, que ves al piloto a una velocidad increíble? ¿Qué sabe de un pozo de zorro? ¿Qué sabe de una esquirla, que la onda expansiva a 45 grados? Lo vas aprendiendo ahí. Vos imaginate que nosotros los ejercicios los hacíamos con munición de guerra. En Pereira ya había habido una tragedia con una granada que habían muerto unos colimbas. Porque no hay forma que te enseñen todo eso, porque en la Argentina nadie vivió eso. Los militares argentinos se dedicaron a torturar embarazadas, secuestrar monjas. O sea, jamás. Siempre fueron tipos que estuvieron más en la política que en lo militar. O a sacar sandinistas allá de Nicaragua. Bueno, evidentemente los nuestros no estaban preparados. Y de hecho que la lista de fallecidos, de muertos, nosotros estamos adelante. Si bien la planificación se había hecho hacía varios meses, la Junta Militar necesitaba de un hecho desencadenante como justificativo de la guerra. Hacia fines de mayo de 1981, la empresa Georgias del Sur contrató un grupo de operarios argentinos con la misión de desmantelar una planta ballenera. El 20 de marzo de 1982, Londres presentó una protesta considerando un hecho grave el desembarco de personal civil y militar, quienes habían izado la bandera argentina. Esta actitud fue considerada por el gobierno británico como el primer paso de una invasión.
Como consecuencia se llevaron a cabo los primeros movimientos de tropas de ambos países. Yo creo que el viaje comienza el día 28 de marzo del 82, cuando a las 3 de la mañana hacemos diana, que es levantarse y empezar a tomar los equipos. Ahí nos empiezan a hacer tomar las municiones que no eran las de fogueo que estábamos acostumbrados, sino munición de guerra. Nos dan ropa zona sur, con lo que nos hacían ver que nos iban a llevar a un lugar bastante lejano. Medias carpas para armar entre 2 soldados, estaca, viento, grupo, todo lo que nos daban. El 2 de abril a la madrugada, bueno, nos acostamos a dormir como siempre, por ahí sentimos al pie de la cama, bueno, digo, puta madre, alguien se mandó una macana, nos van a bailar. Nosotros no fuimos a la guerra, nosotros nos llevaron a la guerra. Escondidos, todos misteriosos. Nos llevan a lo que es Puerto Belgrano, donde nos esperaba el Cabo San Antonio, que es un buque de desembarco de infantería de marina de la Armada. A la sala de armas, alistamiento, preparar todo, bueno, cargamos toda la camioneta y nos sacaron, que no sabíamos dónde iba. Nosotros nos llevaron al polígono de Río Grande y no sabíamos nada. Estábamos ahí, no sabíamos por qué era, fue un movimiento sorpresivo, ¿viste? ¿No? Tuvimos un viaje de 4 días hasta llegar a Malvinas, que fue la noche anterior que nos enterábamos recién dónde estábamos yendo. A todo esto nos tomó una tormenta previa en alta mar, donde sobre la cubierta se llevaban camiones y jeeps, y el combustible que iba en barriles de 200 litros. Una de las lingas se rompió, el barril se derramó, el olor a combustible entraba a lo sollado, que es la parte interna del barco, así que la mayoría de la gente fue descompuesta esos 4 días, con vómitos, mareos, y te imaginas las condiciones que llegó al 1 de abril, que fue la noche anterior al desembarco. Y cuando traen el grabador prendemos y sentimos comunicados de la, ¿viste? Como los comunicados de la Junta Militar, ¿no? Que habían tomado las islas. O sea, se enteraron por la radio. Claro. Sí, por la radio nos enteramos. El 2 de abril de 1982, una fuerza conjunta argentina desembarcó en las cercanías de Port Stanley, rebautizado posteriormente Puerto Argentino. La guarnición de las islas fue reforzada con tropas mayoritariamente compuestas por conscriptos, quienes cavaron posiciones en los cerros que rodeaban la ciudad. Las idas y venidas de la diplomacia británica y de su socio norteamericano se despejaron a fines de abril, cuando Estados Unidos declaró su apoyo a Gran Bretaña, que para esa fecha ya había despachado una fuerza de tareas rumbo a las islas. Con la soberbia de solo haber practicado tiro al blanco con civiles, los militares argentinos ignoraron que la guerra se iniciaba ante una de las potencias del mundo. Y sí que hay diferencia. Naturalmente esos son profesionales, porque viven de eso. Un ejército que cobran los soldados cuando hay guerra, mucho más que estando... Con otras tácticas, otro trato. Ellos llegaban con su Chinú, el Chinú es helicóptero con 2 hélices largo que parece un colectivo. Desembarcaban acá la gente, bajaba la gente, ¿no? Entonces al otro día traían gente un poco más adelante, se llevaban esto a descansar, ¿no? Rotaban permanentemente. Nosotros estábamos las 24 horas en los pozos de Zorro hasta que nos dormíamos. Cuando yo los vi personalmente, yo estuve 8 días prisionero, obviamente que hay diferencia. No tanto de edad, pero sí la contextura física, la ropa. Ellos tenían un visor nocturno en cada fusil, nosotros teníamos uno cada 9 con suerte. Vos lo ves que son tipos bien alimentados, que no estaban destruidos, por lo menos lo que vimos nosotros, lo que llegaron al pueblo. En el hospital militar en Puerto Argentino, del 12 de abril al 15 de junio se internaron casi 2.000 pacientes. Más del 80% de estos con patologías no relacionadas directamente con los combates. Las afecciones comunes fueron pie de trinchera, congelamiento de dedos, infecciones en la piel y desnutrición. Los atendidos en un 75% fueron conscriptos, mientras que el 20% fueron personal suboficial y solo el 5% oficiales. Los trataron mal siempre.
toda la vida. Lo que tuvimos ahí. Mira, con decirte más, que cuando nosotros caímos prisioneros, que vinimos en Canberra, lo trataron mejor los ingleses. Y lo dieron de comer mejor los ingleses que los argentinos. Vamos a decir, la alimentación, vamos a decir, a pesar de las raciones que lo daban, nunca alcanzaba porque la caloría que necesitábamos era más, estar en un lugar que era frío. 2 de abril hasta el 1 de mayo, donde fueron los combates aéreos, la comida, si bien era diferente, diferenciada con la de los superiores, todavía había comida caliente y se podía, digamos, llenar el estómago. De ahí en adelante los que comían eran suboficiales, oficiales, cuadros, y los soldados lo que tenían a mano. Raíces, comer hojas, comer lo que venía a mano. Sí, había diferencia. Sí, yo inclusive fui herido por un propio sargento Mancilla, porque yo di nombre y apellido sargento Mancilla, cuando digo que ellos se comían toda la carne de oveja y a nosotros nos daba el jugo nomás. O sea, sentíamos que tenía oveja, pero era la sopa nomás. Y hasta que supo quién era que dijo, que entonces fue y me buscó y estábamos así a 2 pasos y sacó una sevillana y me clavó los pies, que hasta ahora tengo la herida ahí. Y eso yo ahora, por lo menos, yo estoy haciendo el anexo 40, el estudio ese psicológico, psiquiátrico, y cuando me preguntan si yo soy herido en combate, yo le dije que no, pero cuando les cuento que fui herido por propia tropa, pues ahí me pusieron, no, eso es herido en combate. Eso no sabía yo. Yo tengo un compañero que hizo conmigo, el Mubar Ramón. Era el compañero mío, a él lo estaquearon por matar una abeja. Maté una abeja, pero de hambre. Y lo estaquearon. Sé de muchos compañeros míos de ejército que cuentan con lujo y detalle cómo hacían tipo de estaqueos y que eran una especie de calabozos de campaña descabellado porque volaban las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse, expuesto a que le cayera cualquier cosa encima, ¿no es cierto? Y después cuando pasó el destaqueamiento, era que salíamos un grupo de un cabo con 10 soldados a hacer posición adelantada, se le dice. Salimos todo el día. Entonces le digo al cabo, un cabo Mani, le digo para matar una oveja y comer. Entonces cuando matamos uno a la mañana, comimos entre todos que estábamos ahí, y a la tarde para volver le digo, vamos a matar a otro. Para llevar a lo que estábamos, a los compañeros que habían quedado en la compañía. O sea, las posiciones que estaban ahí. Y ya nos agarraba la noche ya. Entonces matamos y enterramos, algunos, se ve que uno no enterró bien, y al otro día va otro grupo, con un sargento, y vieron que se veía el cuero, entonces empezaron a destapar todo ahí, bueno. Cuando viene la noche pregunta quién fue el grupo anterior que se fue. Entonces le llama el cabo Mani y sus 10 soldados que fueron con él. Cuando le llaman a él, bueno, ahí está el famoso subteniente Jorge Taranto y el teniente primero Lugo Oliver. Y entonces le llaman a él y después a él le llaman a los 10 soldados. Bueno, ahí el cabo le dice, bueno, yo para dar a comer mi grupo. Después uno tenía que, nosotros los 10 soldados tenemos que decir quién fue el que mató. Y como yo soy del norte, y yo sabía cómo se mataba, entonces digo, levanté la mano yo, le dije que yo fui el que maté. Entonces, bueno, taqueado él, bueno, a él lo degradan, le sacan la tira de cabo, pasa a ser soldado. Y yo porque maté, o sea que los dos fuimos taqueados un día y una noche por eso. ¿Un día y una noche taqueado? Sí. Taqueado es que te ponen boca arriba, te taquean de las patas, de las 2 patas, de las manos, y después te ponen un paño de lluvia que se le dice que te pone acá arriba, que después toca por la cara tuya y en el piso, en el suelo, sin manta, sin nada. Y ahí tenés que estar, no te dan agua, no te dan comida, nada. Es decir que yo tuve un amigo que hasta ahora siempre se recuerda cuando me ve que me acerca agua a la noche y una manta así, pero después de la mañana me volví a sacar temprano porque si no, el castigo era después para él. Me acuerdo cuando estaba allá en Puerto Argentino, él decía, a todos le decía, a ver, pónganse todos los soldados ahí, lo ponía a todos los soldados. Me acuerdo cuando estaba Canal 7, y venía Canal 7 y ellos ponían toda la comida ahí.
todos los soldados ahí jugando la carta, qué sé yo, guitarra. Cuando se llegan a las 7, retiraban toda la comida. Yo le tenía más miedo a los argentinos que a los ingleses. Tenía un compañero que me pedía todo el mundo, me pedía todos los veteranos ahí, los combatientes, soldados que estábamos, dentríficos. Pero nosotros le dábamos pensando que ellos eran, que seguía de higienizar, así. No decía que comían. Porque no se sabía rebuscar, porque como era de bien. Y entonces, hasta que después le sacamos de la carpa una mañana blanco, duro y muerto. Eso, bueno, tengo un compañero Remigio Fernández que murió de hambre. Tengo Juan Quintana, un chaqueño también que murió de hambre, que eso, para la madre siempre, no sé si saben o no saben, que siempre después lo mandan una lista, que es un certificado que murió en combate, y eso es la peor mentira. Ellos murieron de hambre. Lo que yo sé son 2. Después alguno más. Sé que pasaba, lo que pasaba ahí abajo, sé que había soldados que lo enterraban de castigo. Así, casi todo el cuerpo. Eso no sé. ¿Qué hicieron ellos? No, ya, ahí yo no sé. Pero he visto. La peor mentira. Murió de hambre. Mira, con decirte más, que yo estaba en plena guerra, vinieron a avisarle a mi mamá que a mí me habían matado. Dice, su hijo lamentablemente, dice, falleció en combate. Le hicieron limpiar todo a mi vieja, que me iban a traer el cuerpo. Y vino, según lo que me dicen, me cuenta mi familia, por los grados que tenía acá, parece que era un subteniente de acá del batallón 121. Y toda la noche me velaron una foto de enrolamiento a mí. Hasta el otro día que vino que no, que era una equivocación, que venía mal de la isla a Buenos Aires y de Buenos Aires me informaron mal acá. Mi vieja casi se murió, loco. Para cómo sufría el corazón. Ahora sí murió, pero en esa época sufría el corazón. Vos sabés que no se murió porque por un pelito, me cuenta mi familia. Hasta esa suerte tenemos nosotros. Hasta lo que lo hicieron esto. ¿Cómo se pueden equivocar tan grande? Acá hay que entender que en esa época, no sé lo que será el pensamiento militar hoy de los militares en la Argentina, sino en ese momento nosotros éramos una casta muy baja, ¿no? Ellos se dividen entre oficiales y suboficiales y los conscriptos. Ellos tenían comida, comunicación, se podían ir a bañar al pueblo, los que estaban más cerca, ropa, y tenían el privilegio del poder, ¿no? O sea, esta es la cuestión. Nosotros no éramos nada, éramos los esclavos que íbamos, hacíamos el trabajo duro, sucio, desde cavar una trinchera, hacer, digamos, entre comillas, los mandados, llevar esto, limpiar el fusil, cargar las municiones, bajarla del avión, cargarla en un vehículo, llevarla hasta la posición. Cuando los ingleses nos descubrían la onda, que nos tiraban de donde salía el radio hasta donde llegaba, bueno, hubo que hacer todo un tendido alámbrico, y quién llevaba el rollo, los colimbas, llevando el rollo, quienes estaban al frente, los colimbas. Obviamente hay una diferencia, es una cuestión jerárquica esto, y ellos lo respetan. Habrá excepciones, yo no digo que no. Hay excepciones, como en todo. Generalizar es fascista, ¿no? No se puede generalizar. Pero en su gran mayoría los militares son militares, o lo fueron en esa época, ¿no? El 2 de mayo, fuera de la zona de exclusión, el submarino británico Conqueror torpedió y hundió al crucero General Belgrano. Allí murieron 323 de sus tripulantes. Unos días después, aviones argentinos hundieron al crucero Sheffield. Los ingleses desplazaron sus barcos al estrecho de San Carlos, que separaba ambas islas, y finalmente desembarcaron al noroeste de Isla Soledad. Durante muchos días la aviación argentina bombardeó tenazmente los barcos británicos, pero no pudo impedir el desembarco. Tampoco fue enfrentado, más que en su momento inicial y por una pequeña fuerza, por tropas terrestres. Las fuerzas británicas avanzaron rumbo a Puerto Darwin, donde se produjo una violenta batalla entre el 27 y el 28 de mayo. Murieron 250 argentinos.
Fueron breves pero duros enfrentamientos en malísimas condiciones climáticas en general por la noche, y luego de demoledores bombardeos desde tierra, mar y aire. Los 11.000 conscriptos que participaron del conflicto ya no eran los pibes de la guerra. Se convertían en veteranos con imborrables secuelas físicas y psicológicas, destruyendo proyectos a futuro y familias enteras. Y la guerra me cambió en todo, completamente todo. Yo creo que la guerra no... Yo le echo la culpa a la colimba a todo esto, no le echo la culpa a la guerra. Para mí fui muy bien y vine un poco mal por la pierna también. Y yo pasé, bueno, de mi juventud pasé hace un... Después no me importó más nada, después que vine de ahí no... Bueno, me hicieron hombre antes de tiempo. A mí lo que me cambió, qué sé yo, por ahí vine más nervioso, yo eso me di cuenta. Uno tenía otra expectativa. En mi caso personal, yo quería ser maestro mayor de obra, después quería estudiar arquitectura y demás, cosas que se vieron frustradas porque el disturbio mental que quedó de todo eso, que me costó años de tratar de sobrellevarlo y bueno, me paralizó en todos los proyectos a futuro que tenía. Hay madres que no lo vieron nunca más a sus hijos, se fueron el 2, el 1, el 2, el 3 de agosto del 81 y no volvieron más. Porque imagínate, de Corrientes a La Plata no podés volver de licencia un día. De La Plata a Tierra del Fuego menos a volver. O sea que hay gente que no lo vio más. Se lo llevaron, el ejército se lo llevó y le trajeron una cartita que decía su hijo murió en combate. Que eso en combate entre comillas, el chico se murieron de hambre. Combate de Puerto Argentino ha finalizado. La Guerra de Malvinas produjo la muerte de 649 argentinos durante su desarrollo, heridas a otros 1.063, y precipitó indudablemente la caída de la dictadura militar. Pero para los conscriptos, nada terminó con la rendición. Nosotros cuando volvimos a la guerra, bueno, volvimos a Río Grande, vía Ushuaia, pues yo volví en el Irizar. Bajamos en Ushuaia en el puerto, de ahí nos metieron un galpón que nos dieron unas revistas, unos chocolates, cigarrillos, ahí al avión, en Río Grande, al batallón. De ahí nos hicieron un interrogatorio gente de inteligencia. Firmamos con una declaración que no podíamos declarar nada de lo que había pasado en Malvinas, que lo teníamos que, vamos a decir, mantener al margen, porque si no íbamos a ser sancionados. El recibimiento, y todo por la puerta de atrás, cuando volvimos, no queríamos que tengamos contacto nosotros con la gente. Yo para mí eso tendrían temor ellos, a lo que se vendría algo atrás de lo que había pasado. Y todo fue así, paramos en Buenos Aires. Nos trajeron a medianoche, volvimos algunos en camión, otros en colectivo con las ventanillas tapadas. Ahí nos tuvieron como 15 días, hasta que nos cambiaron de ropa, y de ahí al norte. Y cuando llegamos siempre en esa época había tren en el norte, nos esperaban ya todos los colectivos, directamente nos bajaban del tren a los colectivos, de los colectivos al regimiento. O sea que no había contacto con... La gente estaba en todo por los costados de la calle, pero no podíamos hablar, nada. Llegamos a nuestros batallones y lo primero que nos dijeron, cuerpo a tierra, alístense, firme, como era tal cual antes de irnos a la guerra, después de haber pasado por toda esa experiencia traumática, ¿no? Para la sociedad argentina, los pibes de la guerra, los colimbas, se convirtieron en los representantes de la derrota. Date cuenta que a los demás, qué sé yo, tanto el ejército como todo eso, los abandonaron, los dejaron tirados como unos perros. Yo no diría que fue un divorcio de la sociedad con los combatientes, era un divorcio de la sociedad con lo castrense, con lo militar. A Menéndez, a Galtieri no lo vas a encontrar. O sea, vos a quién vas a insultar. Tenés el tipo ahí enfrente que estuvo en la guerra y que perdió. Al advenimiento de la democracia ya se vio todas las barbaridades que hicieron estos tipos. Y nosotros lamentablemente quedamos pegados a eso. Uno se sentía distinto.
uno era otra cosa. O sea, de ser un ciudadano común, uno era un tipo que estuvo en un conflicto bélico. Por lo tanto, era distinto. Parecían que las miradas eran distintas hacia uno. Con resentimiento. Ahí había una gente que por ahí que decía, bueno, uno es combatiente, pero otra decía que uno es combatiente y éramos, como habríamos sido unos militares más, que habríamos tenido la culpa de lo que pasó. Te digo que a veces ocultábamos. En realidad es imposible haber ganado, pero bueno, uno tiene ese orgullo propio de decir si hubiésemos hecho esto, si no hubiesen alcanzado aquello, si habría más municiones y que la aviación, bueno. La cuestión fue así, fuimos abandonados literalmente. Yo lo único que tenía a mi padre, que por ahí él con orgullo decía, mi hijo es combatiente, ¿viste? Y por ahí alguna gente decía, ¿viste? Como diciendo, yo lo veía que él lo hacía con orgullo y no se daba cuenta de la expresión que yo notaba de la persona como lo decía, el objeto que lo hacía diciendo, es combatiente. ¿Me entendés? Como ignorarnos. Y obviamente la gente común, qué sé yo, las mujeres que habían tejido bufandas, que habían hecho gorritos, esa gente te entendía bueno. Pero evidentemente el resto, o sea, el círculo de poder, que eran los militares, nada, hubo una indiferencia total. La sociedad a mí en mi pueblo me recibió bien, tuve 200 personas en mi casa en cuestiones de segundos, todo bien. Lo que pasa es que el vacío estuvo por parte del Estado, que eran los militares. O sea, recordad que nosotros llegamos en junio, la guerra terminó el 14 de junio, los militares se fueron en octubre del 83, 14 de junio del 82, hasta diciembre del 83, perdón, hasta diciembre del 83. O sea, un año y pico, entre que algún sector de la sociedad nos mezclaba con los militares, y los civiles, o sea, los políticos, pensaban eso. O sea, estábamos en el medio, y los militares no nos querían. O sea, estábamos en el medio, entre los militares y los civiles. ¿Qué somos nosotros? Según datos extraoficiales, desde 1982 se produjeron al menos 400 suicidios, aunque muchas organizaciones de veteranos afirman que la cifra treparía a 700. Es decir, se habría superado a aquellos que murieron en combate. Un estudio realizado en 1995 reveló que el 58% de los excombatientes experimentaron episodios de depresión y el 28% tuvieron ideas de suicidio. Sí. Sí, tengo dos intentos. Por eso ahora me estoy haciendo un estudio, bueno, estoy en tratamiento psicológico, psiquiátrico. Más o menos me contiene eso. Así que, pero más o menos ahora estoy más o menos bien. De vos le decían combatiente, se quedaban redes. Y nosotros nos sentíamos discriminados, abandonados. O sea que no éramos reconocidos. Solos. Daba pena que compañeros nuestros que habían estado con nosotros estén en esa situación, que lo habrían abandonado, tirado, parecía un abandonado más de la sociedad. Aparte me había dedicado mucho al alcohol, hace 7 años que dejé, pero mi vida vivía por la calle. Doy gracias ahora a mi señora que ella fue la que me salvó, si no sé si estaría ahora contándote esto. Porque nosotros cuando vinimos de allá, ¿vos crees que lo daban trabajo, lo daban alguna changa, algo de eso? No, los trataban de locos, no lo daban nada. O sea que me volví como inútil, no pude conseguir trabajo, nada de eso. Hasta hoy en día nunca tuve trabajo efectivo, siempre haciendo changa y ahora con la pensión, así con eso. Trabajo efectivo no. Somos sobrevivientes de dos cosas, de los militares en sí argentinos y después de la guerra. Los centros de excombatientes en un principio y de veteranos de guerra después comenzaron a formarse ni bien finalizada la guerra.
Sin embargo, pocos años después, la coordinadora de centros se dividió y se formó la federación que digitara desde 1990 el entonces presidente Carlos Saúl Menem y designó las primeras pensiones de guerra. Nos empezamos a reunir en las plazas, sobre todo en Buenos Aires, que era el gobierno nacional que nos había convocado a la guerra. Y de ahí se empezaron a armar grupos y tratar de escribir algo como nos salía y presentarlo a alguna autoridad que nos tratara de escuchar o conseguir una audiencia, cosa que pasaron años y nunca pudimos conseguir. Si teníamos que defender alguna changuita que hacía, algo de eso. Ellos lo empezaron a pagar después cuando se le antojó las pelotas a ellos. Porque a los cuantos años recién lo empezaron a pagar. Yo creo que a través de tantos reclamos, tantos años de reclamos y de tantos gobiernos que hemos golpeado puertas, golpeamos todas las puertas habidas y por haber, desde el gobierno militar que ya se iba, el gobierno democrático de Alfonsín que se asomaba y después los gobiernos que ya sabemos, de Menem y demás, hasta que un buen día tuvimos cabida en algún reclamo. No sé si por política o por logro nuestro, pero se abrió la primera puerta que fue nuestra primera pensión. La militarización de los reclamos de algunas agrupaciones de excombatientes los separó aún más de la sociedad postdictadura, que construía su propio olvido sustentando el desprecio, la marginalidad, los suicidios y no toleraba los reclamos de las primeras agrupaciones que intentaron formarse desde 1982. Gente que ha conducido, entre comillas, los grupos organizados de veteranos, si no son dueños de lo ajeno, están militarizados con un discurso de derecha terrible. No se pudo contemplar todavía el hecho de que somos víctimas de la dictadura. La parte militar en nuestro país, en los excombatientes, no ha desaparecido nunca. Yo creo que trabaja entre las sombras y está siempre latente. Siempre detrás de cada movimiento o algo de combatientes o algo por el estilo hay intereses militares moviendo todo eso, porque no quieren dejar el espacio que tuvieron y tratan de utilizar a los soldados civiles bajo bandera, que fuimos alguna vez, como caballito de batalla para seguir presentes. El gobierno destina 427 millones de pesos anuales en pensiones honoríficas a los excombatientes de Malvinas y a sus familiares. En el transcurso de los años, se fue incrementando la cantidad de excombatientes, profundizado y avalado con el cambio en la denominación. La manipulación del padrón deforma lo que de verdad ocurrió en Malvinas y el papel que jugaron los conscriptos. Eso tienen que manejarse 14.000 y ahora hay 25.000. Y eso para mí es todo trabajo de político. Durante el menemismo, viste que los sueldos estaban planchados, no había aumento para nadie. Y cuando estos tipos le daban la categoría, porque la mayoría lo que se engrosó más fue la parte de cuadro. Cuando le daban la categoría de veterano de guerra, si bien no eran reconocidos por la ley nacional, eran reconocidos por la fuerza. Y al ser reconocido como veterano de guerra tenía un plus de un 80% en el sueldo. Qué sé yo, también había una plata, que hay muchos que cobraron en Alemo. Y a nosotros le dijeron que lo iban a pagar en el regimiento. Hasta ahora estoy esperando. Dicen que ahora, que no sé, el regimiento dice que no está más, y tampoco no, ¿quién le va a reclamar eso? Y después, bueno, pues, hasta que Kirchner nos dio tres jubilaciones mínimas, el sueldo de veterano de guerra era poco y nada la pensión. Y bueno, ahora que son 3 sueldos mínimos, ¿viste? Se quieren enganchar todo. Y me imagino que el padrón va a seguir engrosando. El gobierno, el que nos promete que es. Y hasta ahora no. Lo cierto es que con títulos y honores no se vive, ni siquiera logran sobrevivir. Al principio de 2008 la suma total que percibía un veterano llegaba a 2.000 pesos en la provincia de Santa Fe. Pero las deudas del Estado y la sociedad se acumularon, y la lucha, para muchos de ellos, aún continúa. Depuración de los padrones veteranos de guerra, que se sepan los verdaderos veteranos que fueron.
no categoría A, B o C, no, los que estuvieron en combate. Otro de los reclamos, qué sé yo, por ahí hay gente que tiene vivienda, gente que no, vivienda, la salud, que es la parte más importante, un tipo de salud que estamos en una obra social que encima nos tercerizó, porque estamos en el PAMI, pero nos tercerizó con esto como que se llama COFESA, que a su vez le paga a otra empresa, es una locura. Y bueno, no, tenemos el mismo tratamiento, digamos que a nivel físico está bien, vos podés tener el tratamiento igual que cualquier persona, pero a nivel psicológico, que es la parte más vulnerable que tenemos, no hay, digamos, un gabinete especializado en trauma posbélico. Muchos de mis compañeros, incluso yo también, volvimos muy mal de eso, era una pesadilla constante, no podías conciliar el sueño, permanentemente estabas, viste, escuchando explosiones o te sobresaltaba por un ruido de la calle o algo por el estilo. El reconocimiento histórico, que esa es una deuda que tiene por el abandono que nos hicieron frente a la sociedad, porque nos abandonaron. Lo dejaron a nuestra desdicha y hubo muchos soldados que no fueron atendidos psicológicamente y que en este momento ya no están. La Guerra de Malvinas marcó un antes y un después para la sociedad argentina. No solo porque desembocaría en el fin de la dictadura, sino también, entre otras cosas, por la nueva simbología de la palabra héroe. Los mitos buscan, por encima de la mayor o menor distorsión de los hechos que relatan, construir significaciones y evocar sentidos que inauguren discursos sociales aceptados. Los represores de ayer no lo eran tanto, ya que habían realizado hechos increíbles para defender la soberanía nacional. Este discurso, impuesto por los militares en retirada, los hacía inimputables. Esta aseveración se deslizó en plena democracia, cuando Raúl Alfonsín, por entonces presidente, llamó héroes de Malvinas a los que querían derrocarlo por las armas, es decir, eran intocables. Los niños soldados, los colimbas, fueron víctimas del estado represor que los llevó a morir en una isla fría y lejana, donde combatieron no solo con el enemigo, sino también contra sus superiores. Víctimas de la dictadura y de la guerra, el imaginario colectivo los alojó en el olvido, llamándolos héroes locos, culpables de la derrota y la represión ilegal. Lejos del término que para muchos de ellos carece de sentido, intentan homenajear a aquellos quienes murieron en Malvinas y a los que luego del abandono ya no están. No, héroe es alguien que realiza una acción que no la realiza otra persona. Eso es lo que hizo cualquiera que estuvo ahí, ¿no? O cualquiera que hubiese ido a mi lugar. Yo estuve ahí porque me tocó la colimba, me tocó ese número, no es por voluntad propia ni mi propia decisión, como dice Almafuerte en el tema ese, en el cuartel, sino que fue por sorteo. Y me tocó ahí, bueno, y caí una vuelta y me llevaron. No, para mí héroes son los que quedaron allá. Yo no. No. Si acá habría que poner ese rótulo de héroe, yo creo que son todos los chicos que quedaron allá, ya sea muertos realmente en combate, y más aún los que resistieron el hecho de resistir con los militares argentinos, el hambre, el frío. Yo no me considero héroe para nada. Lo que sí te digo que
nosotros somos, esto sí, creo que lo más relevante, lo más importante de todo, nosotros somos testigos vivientes de uno de los hechos más importantes de la historia argentina. No hay más, no tenemos soldados que estuvieron con San Martín, no tenemos soldados que estuvieron con Belgrano acá izando la bandera, no, somos nosotros. Y ya nos estamos quedando así, vamos a entrar todos a cumplir 46, 45, 47 años. Algunos chicos ya ni siquiera tienen los padres, algunos son abuelos, pero sí creo que lo más importante es esto, es llevar el mensaje a nuestros hijos para que esto no se repita. Primero para que no haya un golpe de Estado nunca más y para que una banda de criminales comandado por un borracho haga una guerra de esta magnitud. No.